Ara serà en Franjo Serra, que és un mallorquí que porta no sé quants anys, ja bastants, 10? 9. 9. Doncs visquent a Mèxic. Ell és llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i és investigació en les 5 lleis biològiques, que és, diguem, una branca, potser ho explicarà, derivada o partint del doctor Hammer. I el títol que hem posat és de protegir i reforçar el terreny des de les 5 lleis biològiques, lleis que permeten comprendre la influència que en la salut de cadascú té la seva percepció i les seves creences. Doncs no sé si ho he presentat bé, el títol. Endavant, Franjo. Molt bé, perfecte, moltes gràcies. Comença, que et vull sentir. Va. Sí. Va, perfecto, muchas gracias. Entonces, agradecer a Lluís Botinas, a José Luis, a Antonio, a Elba, a todo el equipo de colaboradores de Plural, felicitarlos a todos por este 30 aniversario y agradecerles también su invitación. A mí me hace mucha ilusión poder participar porque, de hecho, tengo también 30 años, entonces deseo que Plural pueda cumplir otros 30 más y que continúen porque están haciendo una labor importante y muy necesaria. Agradecerlos entonces la invitación. Mi compartir de hoy es acerca de las 5 leyes biológicas. Vamos a hacer un análisis de síntomas que han sido o son atribuidos a la COVID-19 y así como Lluís propuso el tema de fortalecer, qué cosas se pueden hacer para fortalecer el terreno, una de las hipótesis que tenemos en las 5 leyes biológicas es que cuanto más nos conozcamos a nosotros mismos, cuanto más conozcamos cómo funciona nuestro propio organismo, más vamos a saber acerca del mismo. Y aunque parezca redundante, es importante tomarlo en cuenta porque hoy en día sabemos acerca de los teléfonos, acerca de la tecnología, sabemos que tienen programas, que tienen su funcionamiento, tenemos aplicaciones y las sabemos usar y funcionar. Y resulta que el doctor Hammer descubre que en nuestro organismo tenemos también algo parecido, obviamente es un símil, pero estamos provistos de programas biológicos que normalmente la gran mayoría de personas los desconocen. Vamos a ahondar un poco en todo esto. Una cita importantísima que viene como anillo al dedo sobre el tema de mi presentación de hoy es esta frase de Epicteto. Epicteto en esta frase nos comenta que no son las cosas en sí mismas las que nos preocupan, sino las opiniones que tenemos de estas cosas. En realidad, las cosas y las atribuciones de significado tienen un peso más importante en realidad que las cosas en sí mismas. De hecho, hay un teórico de psicología y de comunicación, Paul Watzlawick, austriaco, que distingue 2 niveles de realidad. La realidad de primer orden, que son las cosas en sí, que son físicas, que tienen propiedades físico-químicas, que las podemos ver, las podemos observar y podemos tener una pues son cosas objetivas. Y también existe la realidad de segundo orden, que ya son las atribuciones de significado que tenemos a esas cosas. Lo que viene a continuación tiene muchísimo que ver con esas atribuciones de significado, porque lo que descubre el doctor Hammer es que nuestro organismo responde mucho, obviamente responde a las cosas físicas que vivimos, si nos caemos, si sufrimos alguna agresión física o química, obviamente nuestro cuerpo responde, pero también nuestro cuerpo responde a las percepciones que tenemos y al estrés provocado por las atribuciones de significado que viven en nosotros, que forman parte de nuestras creencias y que a su vez forman parte también de nuestra manera de ver el mundo. ¿Qué son las 5 leyes biológicas?
Pues en realidad es un modelo diagnóstico del ser humano. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es un modelo. Pero algo importante es que no son una terapia ni oficial ni alternativa. Normalmente se suele catalogar como una terapia alternativa. Voy a explicar un poquito por qué no es una terapia ni oficial ni alternativa, porque lo que descubre el doctor Hammer es realmente con muchísima precisión cómo funciona nuestro organismo, cómo nuestro organismo constantemente se va adaptando en función del estrés que percibe y en función de las vivencias, valga la redundancia, que le toca vivir a cada organismo. Entonces, tener el conocimiento de cómo se producen los cambios en nuestro cuerpo, saber más con mayor detalle y con mayor rigor cómo funciona nuestro organismo, no puede ser catalogado una terapia, debería ser catalogado un conocimiento orgánico, un conocimiento acerca del funcionamiento interno de nuestro cuerpo. Desde este conocimiento surgen luego comprensiones de cómo se activan y se desactivan las enfermedades y se pueden luego hacer terapias o intervenciones basadas en este conocimiento. Pero este conocimiento en sí, lo que nos lega, el conocimiento, lo que nos aporta es saber y conocer cómo esto que nos forma, nuestro cuerpo, nuestro organismo, cómo funciona y cómo responde y sus adaptaciones constantes que vive. Todos los organismos se están adaptando constantemente desde que nacen hasta que mueren a el entorno. Entonces, las 5 leyes biológicas es en realidad un modelo que también puede ser estudiado desde la física de sistemas complejos. No tengo ninguna diapositiva aquí para ilustrar esto porque tuve que reducir un poquito el temario para ajustarme los tiempos, pero desde la física de los sistemas complejos se pueden estudiar las 5 leyes biológicas, porque resulta que las 5 leyes biológicas, a medida que las vamos estudiando, vamos comprendiendo cada vez un poquito más lo que son y nuevas maneras de definir el conocimiento que Hammer nos legó. Entonces aquí cada una de ellas, la primera, por ejemplo, nos explica cómo se activan lo que llamamos enfermedades. La segunda nos explica que si se desactivan lo que es el estrés que perciben las personas o los animales también, porque este modelo incluye a seres vivos, todo el reino biológico, seres vivos, ya sean seres humanos, animales o plantas, cada uno con sus diferentes cambios significativos, pero a grandes rasgos el mismo conocimiento sirve para entender los cambios que se dan tanto en plantas como en animales como en seres humanos. Entonces, la segunda ley nos explica cómo se desactivan y se desarrollan las enfermedades. La tercera nos explica cómo cada tejido tiene en sí, por su propia naturaleza, un patrón de respuesta, y ese patrón de respuesta cambia en función de la fase en la que se encuentra. Y la cuarta ley nos da información acerca de las funciones que cumplen los microbios en nuestro organismo. Desde Hammer y desde otros autores sabemos que los microbios no son el enemigo, aunque socialmente e históricamente se ha hecho mucha propaganda y se ha difundido mucho la idea de ver al microbio como un ser patógeno o como el enemigo. Desde Hammer y desde otros autores sabemos que cumplen funciones importantísimas en nuestro organismo. La quinta ley es también importantísima porque nos permite entender cómo los cambios que se dan en nuestro cuerpo y que hemos llamado enfermedades cumplen un propósito y tienen una utilidad. No son producto del error, del caos o de la degeneración, sino que sirven al organismo para estar mejor preparado frente a la adversidad que en ese momento está viviendo. Entonces, podríamos definir que nuestro cuerpo es un sistema que constantemente se adapta y que se retroalimenta. Hay disciplinas como la cibernética que nos ayudan también a entender
cómo las 5 leyes biológicas descubiertas por Hammer se puede estudiar también desde la cibernética, porque lo importante, el elemento principal de la cibernética es que todo sistema que el punto principal es la retroalimentación, que eso ocurre tanto en robots como en máquinas como en seres vivos. Por ejemplo, un robot para tomar un teléfono necesita apretar con la suficiente fuerza, ni más ni menos. Entonces tiene sistemas de retroalimentación para saber hasta dónde sí apretar para sostenerlo y dónde parar para no romperlo. Entonces la cibernética también nos aporta, es una herramienta o una disciplina importante también para estudiar las 5 leyes desde ahí, porque a nivel teórico, cuanto más estudiamos otros campos, más entendemos el legado de Hammer. Estos son simplemente apuntes que quería compartir. La RAE define los modelos de la siguiente manera. Es un esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja, como la evolución económica de un país, que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento. Otra definición un poquito más fácil de entender de modelo es un conjunto de información que describe el funcionamiento de algo, de la realidad. Hay modelos para entender y explicar el funcionamiento de un montón de cosas, en biología también los hay, y lo que descubre Hammer puede ser clasificado o catalogado como un modelo biológico del ser humano. Lo que descubre, lo que son las 5 leyes biológicas, es nada más y nada menos que un conjunto de información muy, muy precisa. Eso también es algo importantísimo. El nivel de precisión que tienen las 5 leyes no existen en otros modelos, de cómo funciona nuestro organismo, cómo se autoadapta nuestro organismo en función de lo que vive y de lo que percibe. Entonces, la percepción es fundamental. De ahí la frase inicial de Epicteto de que lo importante son las opiniones o la manera que tenemos de interpretar la realidad que nos rodea. Vamos a analizar las hipótesis más comunes, la primera y la segunda, del factor o del evento actual más famoso y el que más está en boga actualmente, COVID-19. La palabra COVID-19 en realidad viene del inglés de coronavirus disease, es como la enfermedad del coronavirus. Y tenemos 2 hipótesis muy conocidas y una tercera muy poca conocida. La primera es que un virus causa una enfermedad. Esa estructura, el propio Lluís Botinas también en su momento pues también explicó cómo el paralelismo con el VIH y el SIDA es enorme. ¿Por qué este paralelismo? Porque de repente lo que ocurre es que nos explican que una enfermedad, la causa de una enfermedad es un virus. También hay el paradigma actual, alópata, muy fundamentado o que bebe mucho de Pasteur, de la visión patológica y catastrofista del microbio. Importante también mencionar muy por encima que un virus no es un microbio porque no cumple funciones vitales. Entonces, retomando, la medicina actual de alguna manera tiene la hipótesis de base o el axioma, porque es casi algo incuestionable, de que las enfermedades vienen por origen microbiológico, bacteriano, vírico, en este caso, que no es lo mismo, pero pues hay ese paralelismo de atribuir una enfermedad a algo del mundo diminuto, biológico. ¿Qué ocurre aquí? Si esto fuera cierto, totalmente cierto, estamos expuestos siempre a un montón de que un microbio, una enfermedad o un virus, una enfermedad, sabemos que hay un montón de microbios y de virus, bacterias, hay enormes cantidades y de diferentes características. Si esto fuera cierto, todos los fermentos que ingerimos, cerveza, vino, hay también otros tipos de fermentos pues, que no se beben porque también son alimentos. Si esto fuera cierto, cada vez que ingiriéramos algo así,
pues deberíamos también enfermarnos. El concepto de enfermedad también, desde las 5 leyes, necesitamos redefinirlo. En realidad desaparece por completo. Lo importante también aquí a comentar es que los modelos o los paradigmas son algo así como una especie de gafas para ver el mundo y para ver todo. Y en función de cómo son esas gafas, cualquier evento lo podemos ver de una manera determinada u otra. No es lo mismo si yo veo la realidad así sin gafas o con gafas de sol. Tampoco es lo mismo si yo veo la realidad con gafas que tienen algún sensor en el que yo pueda ver a nivel térmico, o si tengo unas gafas de visión de rayos X. En realidad, el cómo están el lente o la tecnología que hay nos permite ver unas cosas u otras. Entonces, las 5 leyes biológicas son unos lentes muy, muy precisos que nos permite ver y comprender cosas que desde otros modelos, desde otras formas de entender la vida, tanto el modelo alópata oficial como otros modelos tienen hipótesis de menor fuerza. Vamos a analizar estas dos, que son las más comunes. La primera es, bueno, primero de todo, informar que el COVID-19 es un conjunto de síntomas. Cada país tiene unas listas determinadas. La OMS también es un organismo que se cita comúnmente, pero cambia tanto y está también influenciado por la industria farmacéutica hay tantos intereses en juego con la OMS y tantos cambios que en realidad citarla o no citarla creo que no es algo realmente riguroso. La primera hipótesis, la de que un virus causa el COVID-19 tampoco es algo tan claro, porque si el virus ya tenemos desde la disidencia y desde los desmontadores, no hay suficientes datos o suficientemente claros acerca del aislamiento, y suponer que viene de un virus que no ha sido suficientemente bien presentado y suponer que los síntomas vienen de ahí, esa es una hipótesis. La otra hipótesis se supone de que los síntomas vienen de estar expuesto a radiaciones. En realidad también es otra hipótesis un poco... Valen, todas a bote pronto y a priori todas son bienvenidas, pero lo importante luego es filtrarlas y ver cuáles tienen mayor robustez, ¿no? La tercera hipótesis, la menos conocida o la menos extendida, que yo sepa, es la percepción subjetiva del estrés. ¿Qué significa esto? Esto significa que desde Hammer, y desde antes pues también se sabía, pero no de manera tan clara, lo que percibimos nos afecta. Retomando a Epicteto, no es lo que me ocurre, sino cómo yo interpreto aquello que me ocurre, y cuando me ocurra un evento, sea el que sea, toda la huella mental que tiene ese evento que me ha ocurrido. Hay personas que tienen un evento, el que sea, y se lo toman de buena manera y cargan con menos peso o incluso no cargan peso. Pero hay personas que les ocurre algo y su sistema de creencias, su forma de entender la vida, sus creencias, su educación, incluso su religión, o el no tener religión, no importa. Hay una cantidad enorme de factores propios que son más bien que tienen que ver con la percepción, que hacen que se sufran más o menos acerca cuando se vive algún evento. Entonces, lo que vamos a analizar es cómo desde las dos primeras hipótesis, voy a explicar en la siguiente diapositiva por qué son débiles y por qué la tercera, de la percepción subjetiva del estrés vista desde
de las 5 leyes biológicas de Hammer, porque esta tiene mayor fuerza que las otras dos anteriores. Vamos a por ello. Desde las 5 leyes biológicas, solamente desde aquí, los otros modelos no pueden explicar el porqué de cada síntoma de forma individual. Cuando tenemos el cuadro de COVID-19, ya sea, pues se dice, pues algunos, la tos es un síntoma, la fiebre es otro, no hay en realidad claridad de cuál es todo muy ambiguo, y en realidad es muy ambiguo porque muy probablemente la enfermedad en realidad es una convención humana. Incluso no solamente el COVID-19 o la COVID-19, sino el resto de enfermedades también tienen un carácter de convencionalismo humano. Los animales viven síntomas, pero no tienen el concepto de lo que es una enfermedad. Los síntomas sí son realidades, síntomas y signos objetivas. El concepto de enfermedad es una invención humana en el que tenemos la idea de que el organismo está en declive o vive un mal funcionamiento. Esto desde las 5 leyes de Hammer desaparece por completo, porque entendemos que para cada síntoma hay un área de control cerebral, ese síntoma o signo es producido por un tejido y hay una situación perceptual, una sensación perceptiva que ha activado esa orden cerebral que controla también el proceso orgánico. Desde las 5 leyes podemos entender que cada síntoma va por separado. Podemos entender cómo si agarramos 5 casos diagnosticados de COVID o diagnosticados de cualquier enfermedad, podemos entender por qué una persona tiene unos síntomas y otra persona tiene otros. La medicina alópata no explica el porqué de cada síntoma porque no entiende la gestación, el origen, la relación de causa y efecto de los síntomas o de los signos. La diferencia entre un síntoma es algo que se vive subjetivamente, mientras que un signo es algo que se puede observar clínicamente desde afuera. Tampoco el estar expuesto a ondas electromagnéticas tampoco nos puede explicar por qué hay unos órganos diana que están afectados y otros no. Tanto las dos primeras hipótesis, el origen viral o el origen electromagnético, no nos explican esa diversidad, por qué en varios pacientes hay síntomas diferentes, ni tampoco por qué esos síntomas y otros no. Y desde las 5 leyes biológicas tenemos respuestas muy claras y muy precisas. Entonces, cuando tenemos modelos que no nos dan respuestas y tenemos uno que sí nos las da con mucha precisión, en ese momento podemos ver que ese modelo tiene una fortaleza mayor, sus hipótesis, porque da respuesta a lo que los otros simplemente suponen, pero no tienen forma de validar ni el sí ni el no. Tampoco podemos explicar el porqué, la duración de los síntomas. No podemos aparecer por qué aparecen desde las dos primeras hipótesis, cómo hace el virus para que de repente aparezca tos ese día, a esa hora determinada, cómo le hace el virus, cuál es el mecanismo fisiológico por el cual hay temperatura o fiebre o dolor de cabeza, cómo hace el virus, cómo el virus consigue hacer eso en esa persona y en ese momento determinado, en otra persona no. Entonces, toda esa variabilidad, tanto de síntomas como de temporalidad, de por qué aparece un síntoma ahora, como de intensidad, en esta diapositiva no está puesta la intensidad, pero la intensidad tampoco se explica de cada síntoma, ni desde la hipótesis vírica, ni de la hipótesis electromagnética, y también por añadiduría de intoxicaciones por otros elementos, ¿no? Pero sí podemos entender desde las 5 leyes cómo, porque el modelo del Dr. Hammer lo que es muy, muy preciso es precisamente en esto que estamos viendo, de dónde viene cada síntoma, la duración, por qué se activa en este determinado momento,
y por qué se desactiva en este otro momento. Entonces, cada síntoma lo vemos de manera totalmente separada y podemos entender el área cerebral de cada síntoma y cómo la percepción hace que se pase de una fase a otra por separado en cada uno de esos síntomas y qué eventos o qué situaciones son las que hacen que se disparen estos programas que Hammer acuñó como programas biológicos y cómo se pase de una fase a otra. Entonces, esta es la respuesta a estas dos preguntas, podrían ser unas cuantas más, que sí responden las 5 leyes y que no responden el resto de hipótesis. ¿Cuál es? Pues que la variabilidad individual del cuadro clínico de un paciente, porque un paciente presenta unas características, una sintomatología y no otra, depende de ¿qué? De los cambios de la percepción subjetiva del estrés que vive ese paciente. Y eso es constantemente dinámico. Nuestros pensamientos, el flujo de pensamientos, el flujo de todo lo que acontece a nuestro alrededor está constantemente cambiando. Y de la misma manera también los síntomas no son estáticos, también viven una variación y esa variación todo depende de la percepción y del cerebro. De alguna manera lo que Hammer descubre es que la percepción es la puerta de entrada y de salida de lo que podríamos llamar que son enfermedades o síntomas y signos para ser más específicos. El miedo al virus y al contagio genera efecto nocebo. Se habla mucho del efecto placebo, en la RAE está incluido el efecto placebo, que es tener esperanza o pensamientos optimistas hacia algo en relación a la salud, en algún proceso que se esté viviendo, y el efecto nocebo casi no se habla de él, incluso si van a la RAE y lo buscan, no está incluido, no está indexado en la RAE el efecto nocebo. Y el efecto nocebo es todo lo contrario, es cuando mis pensamientos, si son negativos, hacen y generan una degeneración orgánica o en realidad, desde el punto de vista de Hammer, activaciones de otros programas. El modelo de las 5 leyes es el único que toma en cuenta o considera con mucha precisión, porque también se sabe la medicina alópata también tiene en su corpus de conocimiento la existencia de enfermedades psicosomáticas, pero no las tiene tan precisadas con tanta precisión como el modelo de las 5 leyes. Entonces, es el que contiene esa precisión, que es lo más importante y que cuando las conocemos muy por encima no tenemos esta precisión. Cuando profundizamos más en este modelo ya podemos entender, comprender cómo lo más preciado de todo es esa precisión. Entonces, conoce muy bien la precisión de la relación que hay entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Cambios en nuestra mente conllevan a cambios en nuestro organismo y la percepción, que constantemente es variable, porque es dinámica y porque va evolucionando en el tiempo según lo que me vaya ocurriendo, según yo cómo interaccione con el entorno, según cómo el entorno interaccione conmigo, según yo cómo interpreto aquello que está ocurriendo constantemente segundo a segundo en mi vida. Todo eso, el modelo que lo tiene explicado con mayor detalle, las relaciones que hay entre esto y los cambios que hay en nuestro organismo son las 5 leyes biológicas y son los programas biológicos que Hammer los llama SBS en sus siglas en alemán. Hay varios conceptos que se tienen que resignificar por completo, algunos dejan de tener importancia, que es la salud o enfermedad, el sistema inmune o inmunológico, la inmunidad, aquí pues no existe porque sabemos que no viene, es imposible estar inmunes porque el enemigo o el peligro no viene de ahí, y las vacunas pues tampoco tienen mucho sentido desde esta comprensión. Aquí hice esta captura de pantalla de los síntomas de la página del gobierno de México
Y la siguiente diapositiva es la de del Gobierno de España, con sus páginas web también aquí citadas. Y en esta tabla lo que podemos ver es los 6 que coinciden en ambos. La tabla se podría haber extendido a otros países, pero también para hacer esto breve, vamos a analizar simplemente los que sí concomitan, los que sí coinciden, que son 6. Va a ser la tos, la fiebre, el dolor de cabeza, la dificultad respiratoria o sensación de falta de aire, el dolor de garganta y el dolor osteoarticular o muscular. Vamos por ello. Aquí lo que vamos a ver a continuación es seleccioné el puntero, con el puntero estoy señalando aquí en la fase activa. Esta imagen que ven aquí abajo se ve la segunda ley de Hammer, que tiene que ver con lo que nos explica es cómo evoluciona todos los programas biológicos si se solucionan, si se desactivan. Primero, el primer triángulo nos indica la activación, el segundo la desactivación, y tenemos una fase de estrés, y la fase curativa o restaurativa está subdividida en 3 fases. Para cada una de estas fases, Hammer ve en el cerebro elementos estructurales de características diferentes. Esto que ven aquí arriba es una representación con colores y gráfica de lo que Hammer ve, y obviamente no los ve así tal cual, son difíciles de ver, pero esto es una especie de interfaz más amigable para entender lo que Hammer vería en el cerebro, porque algo importante es que Hammer diagnosticaba enfermedades viendo TACs, viendo tomografías, y era capaz de explicar los síntomas que tenía la persona, los que iba a tener si solucionaba, y a su vez qué situaciones, qué vivencias y qué sensación perceptual estaba arraigada a cada síntoma y a cada activación cerebral. En la tercera ley, simplemente recordar que nos explica que hay órganos que crecen en fase activa, órganos controlados por el cerebro antiguo, que luego reducen su tamaño o su función en la fase curativa, y los órganos controlados por el cerebro nuevo o nuevo encéfalo presentan un patrón inverso. Primero reducen su tamaño o sus funciones, y luego son restaurados con un aumento de función o aumento de tamaño o una hinchazón o un edema en fase restaurativa. Aquí tenemos también la clasificación de cómo el cerebro antiguo está subdividido en 3 regiones cerebrales: el tronco cerebral, el mesencéfalo y el cerebelo, y el neoencéfalo está conformado por la sustancia blanca y la corteza. Aquí podemos ver también las correlaciones. Todo eso son repaso, pues un pequeño repaso para las personas que ya conocen. Las que no, profundizando, pueden tener más información. Vamos a abordar el primero de los síntomas que vamos a revisar, que concomita entre España y México, según las páginas del gobierno. Y lo que tenemos es la tos. La tos sabemos que se produce en epicrisis de la musculatura laringea. Tenemos 3 posibilidades, muy a grandes rasgos, que es por tener un programa en epicrisis, que es esta fase de aquí que tenemos marcada, de la musculatura laringea, que es esta que se ve justo aquí, y esto respondería a haber vivido, haber percibido una situación de miedo, susto en el territorio. Cuando algo nos toma por sorpresa, en fase de estrés, en fase activa, se vive una reducción de la mucosa y de la musculatura. La mucosa y la musculatura están muy cerca a nivel cerebral, y cuando se soluciona, lo que tenemos, el evento que nos ocurre en la epicrisis, es exactamente la tos. La tos se puede ser tos laringea o tos bronquial. La tos laringea está controlada por esta área cerebral, la bronquial por esta otra en el hemisferio izquierdo, y puede ser también una combinación de ambas, que sería tos laringobronquial.
La fiebre es un fenómeno que como tal no nos ubica exactamente en ningún tejido. Muchos tejidos dan fiebre. Lo que sí nos posiciona es que estamos ya en fase restaurativa. Desde el modelo de Hammer, desde las 5 leyes biológicas, sabemos que la fiebre viene en procesos restaurativos. Y en función de la temperatura que tengamos y de las características, podemos saber a qué grupo de tejidos podemos desechar o qué grupo de tejidos nos podemos quedar para luego hilar más fino. Entonces, tenemos que, si tenemos un máximo de 37.4 grados centígrados o por debajo, estamos teniendo un programa del tronco cerebral, del endodermo, cursando exactamente en la fase restaurativa A. En el mesencéfalo no se tiene por el momento registrada fiebre o temperatura. En el mesodermo antiguo o el cerebelo sabemos que de 38.4 hasta 37.4 sería el rango. Sabemos que es un tejido, hay presencia de un tejido exactamente en esta misma fase. Y para el resto, sustancia blanca y corteza, pues tenemos aquí, pueden ver también que es para el primero, sustancia blanca sería 39.5 grados de máximo y con fuertes fluctuaciones, con cambios fuertes y bruscos de temperatura, mientras que la corteza es por encima de los 40 grados. El dolor de cabeza. ¿Cuándo y por qué y cómo se produce el dolor de cabeza desde Hammer? Lo que sabemos es que los focos en el cerebro, todo tejido, todo órgano tiene un relé, una zona de control cerebral, que en la fase de estrés es de característica o naturaleza electromagnética. Cuando el organismo entra en solución de ese programa biológico, se genera algo así como una especie de edema en el cerebro. Es de la misma manera que si nos hacemos una quemada en la epidermis, en la piel, sale a veces una ampollita y esa ampolla retiene líquidos. Algo muy parecido ocurre en el cerebro cuando un foco de Hammer pasa, y el programa en general, el foco de Hammer solamente es una manifestación del programa, pero el programa entero pasa de la fase de estrés a la fase de solución. Si eso ocurre en uno muy grande o varios de suficiente tamaño, se genera mayor presión cerebral y esa presión afecta a las meninges. Hay una parte de las meninges que tienen sensibilidad interna y ese dolor es captado, sentido por las meninges y debido a esa presión cerebral. Entonces, el dolor de cabeza como tal, sabiendo un poquito la ubicación, se puede hilar más fino, pero a un nivel muy sencillo de diagnóstico diferencial, podemos saber que simplemente lo que ha ocurrido es que la persona ha entrado en solución de algún evento, alguna situación que le generaba, la mantenía en un estado de alerta, estaba en una fase activa. La dificultad respiratoria se puede atribuir a también haber entrado en fase curativa, en fase restaurativa del programa de los alveolos pulmonares endodérmico, controlado por el cerebro antiguo, justo en estas áreas que ven aquí mapeadas. ¿Cómo ocurre eso? Este programa se activa cuando una persona siente miedo a morir y cuando se resuelve sabemos también que cuando los programas entran en solución hay una drástica caída de función. Esto está más bien documentado en la obra de Pfister, que fue discípulo directo de Hammer y quien tradujo la gran mayoría, por no decir la totalidad, de la obra de Hammer del alemán al italiano. Entonces, sabemos también que las tuberculosis que se dan en la época de postguerra se dan porque precisamente las personas acaban de solucionar un miedo a la muerte. Cuando tenemos una amenaza súper extendida a nivel de una región o de un país, desde Hammer se entiende mejor algunos aspectos de la epidemiología porque sabemos que después de las guerras las personas pierden el miedo a morir. Al perder el miedo a morir, solamente las personas que lo habían tenido a intensidades suficientemente elevadas entran en solución del programa de alveolos pulmonares y eso conlleva pasar por una tuberculosis pulmonar que no viene de afuera.
el microbio de la TBC, de la tuberculosis, está presente en nuestro organismo y empieza a degradar las bolitas que han crecido en fase de estrés de pulmón cuando se vive un miedo a la muerte. Esto pudiera también ocurrir si hay una fuerte expectativa en algunas personas en la vacuna, si han tenido miedo a morir, algún X número de personas, que es imposible ahora determinar cuáles son, si viéramos tomografías de esas personas o supiéramos qué personas en este momento tienen nodulitos en los pulmones exactamente por el miedo actual, en el momento que superen ese miedo van a entrar en fase curativa y en esa fase curativa van a pasar por una tuberculosis pulmonar. Que justo al inicio hay disnea y dificultad respiratoria. La otra opción, la otra posibilidad es también estar en fase restaurativa de uno o dos de los focos, tanto el de la musculatura laringea como el de la musculatura bronquial, cualquiera de los dos, que es también el programa que vimos que da tos en fase de epicrisis. Lo vimos en una diapositiva anterior. Nos queda ya este y otro. El dolor de garganta se puede dar también en el programa de mucosa faríngea, que es de sensibilidad interna y está controlado por la corteza sensorial premotora, es esta que estamos viendo aquí. Y cuando no queremos aceptar o tragar algo, alguna situación, se activa y podemos sentir un dolor carraspante, pero todavía es frío ese dolor, todavía es de fase de estrés, mientras que el dolor inflamatorio, cuando ya tenemos, y que es un poquito más abajo, porque la laringe está un poquito más abajo, ese dolor sería también por miedo o susto en el territorio cuando tenemos incertidumbre acerca de lo que nos va a ocurrir o de lo que está ocurriendo allá afuera, ¿no? Cualquiera de estas dos posibilidades nos genera el dolor de garganta. Ahora, por extensión de tiempo, no podemos ahondar profundamente en ello, pero a medida que cuando se conocen en profundidad las 5 leyes, podemos entender el por qué aparece ese síntoma en un momento determinado y no en otro, porque siempre tiene que ver con situaciones vivenciales de la persona o cambios de percepción de la misma. Por último, tenemos los dolores osteoarticulares o musculares. ¿En serio esto es un síntoma para COVID? Voy al gimnasio, al día siguiente voy a tener dolor muscular. Ya si tengo dolor muscular, por ejemplo, por haber hecho sobre ejercicio o sobre entrenamiento, los deportistas saben que si se pasan pueden también tener fiebre y dolor muscular si viven una condición de sobreentrenamiento. Ya tendríamos dos elementos. Ya nos podrían colgar la etiqueta de COVID si hacemos más horas de gimnasio que en condiciones normales. Sabemos que los dolores osteoarticulares y musculares están siempre en fase curativa. Sabemos que el estrés, ya sea producto mecánico, si yo me rompo fibras haciendo ejercicio en el gimnasio, en ese momento no duelen y estoy en fase activa. Cuando duelen es al día siguiente en fase restaurativa. ¿Cómo protegernos y fortalecernos frente a la actual amenaza? En realidad, desde las 5 leyes vemos que la comprensión que de la lógica de este modelo emerge es que el virus, exista o no exista, no tiene, según este conocimiento, todas esas capacidades catastróficas y supersticiosas de la medicina, provenientes de la medicina alópata pasteuriana, sino que la amenaza más fuerte y más grande es pues, lo que están haciendo los medios, y no es tanto, aquí otra vez podríamos retomar la frase de Epicteto, no es tanto las cosas en sí, sino la opinión que tenemos de ellas, porque a lo mejor las cosas en sí tampoco hay suficientes pruebas, ni del SARS-CoV-2, el virus, ni de que la enfermedad o que los dolores musculares, el dolor de cabeza, la fiebre o la garganta, que son síntomas que siempre han existido, que esos síntomas vengan de ahí. Eso pues también nunca se ha explicado, tampoco desde la alopatía. Entonces, ¿qué medidas son las recomendables? Pues el sol, tomar buena alimentación, tener buena alimentación, dormir muy bien. El cuidado del sueño también sabemos que hace bajar
la intensidad de la fase activa, si podemos lograr dormir bien. Si no dormimos bien es porque estamos en fase de estrés, de alerta. Más naturaleza y menos tecnología también es algo súper recomendable. Y medidas de segundo orden que tienen que ver con las creencias y con la percepción. Es importante también restaurar la confianza en el propio organismo, porque desconfiar de mi propio organismo también me hace más vulnerable, me hace tener más miedos. Entonces sabemos aquí que los miedos, las creencias y cómo interpretamos la realidad afecta y hace que se activen unas cosas, y no tenerlo pues nos previene de activar cosas, programas en este caso. Mantener una actitud optimista también es algo súper recomendado. Tener higiene mental informativo. Si estamos expuestos a información negativa no nos ayuda. Si no estamos expuestos a nada de información, al menos no tenemos pues no estamos expuestos a un efecto nocebo. Y por último, evitar las discusiones, incluso con gente muy apegada al paradigma imperante. El estar discutiendo fuertemente pues tampoco es sano, porque también nos desgasta. Y por último, conocer las 5 leyes biológicas abre nuevas posibilidades. Las fuentes en las que las más fiables o las que tienen mayor rigor que yo recomiendo, pues el doctor Luis Felipe Espinosa, acerca de lo que son las 5 leyes biológicas. También Marco Pfister, que actualmente creo que reside en Argentina. Y cómo apoyar, pues recomiendo que se sigan las redes de Plural 21 y de Paradigma Consciente. Y hasta aquí llega mi intervención, y muchas gracias por su paciencia, su presencia y por la invitación. Y gracias a Plural, y ojalá que siga existiendo y sumando más décadas. Muchas gracias. Bien, Francho, yo considero que has hecho un avance muy importante desde mi punto de vista, porque estaba pidiendo que se precisase más desde el punto de vista del doctor Hammer o de las 5 leyes biológicas lo que está ocurriendo en la realidad. Entonces yo creo que hay un avance importante, porque no lo había conseguido de personas que son hameristas, digamos, y para mí lo único que digamos, has hecho toda una introducción inicial que quizá, ¿no?, insistiendo en que era mejor la tercera hipótesis que las 2 primeras, y la parte en que final, que es donde habría que haber confirmado eso, pues ha ido más rápido de lo que convendría. Es cierto que has empezado con 20 minutos de retraso, pero acabas con 30, o sea que... Y por eso me he atrevido, y también por la confianza, pues a cortarte anteriormente. Sí, no hay problema, Luis, gracias. Bien, no sé si, bueno, dejamos aquí ya en tu exposición, insisto, la segunda parte me ha parecido lo más avanzado que hasta ahora he visto, y te felicito por este esfuerzo, y vamos a profundizar en esta línea. Yo creo que es muy importante esto, que justamente se trataba de que la versión oficial no tiene ninguna explicación para nada que tú has apuntado, la versión del 5G tampoco, pero creo que la versión del 5G sí tiene explicación, para que no aparece ni en lo que México, el gobierno mexicano en español sitúan como síntomas de la COVID, porque ahí no aparece la situación más grave, que son la inflamación sistemática del cuerpo y las pulmonías bilaterales. Claro, en estos 6 puntos que son comunes, ninguno de estos aparece, y es lo que te animo a afinar, porque yo creo que eso sí lo explica el ataque por radiaciones electromagnéticas. Bueno, pues agradeciéndote el esfuerzo hecho, y lo dejamos aquí. Si quieres decir unas frases de despedida, pues a tu disposición. No, gracias por la invitación, y para mí siempre es un gusto, y seguirá siendo un gusto colaborar y participar con Plural 21. Muchas gracias a todos por la invitación, y a los asistentes pues también mandarles un saludo.
Bien, gracias pues. Gracias.